Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de primero y segundo de secundaria? Bueno, saludarlos una vez más y bueno, también agradecer de paso también a la institución porque nos ha brindado una semana más para poder completar nuestros aprendizajes y así terminar también nuestro temario que teníamos planeado desde un primer momento. Sí, chicos, pensábamos que la semana pasada iba a ser nuestras últimas clases, pero menos mal, ¿no? Hubo una semana más y así complementar lo que estuvimos trabajando. ¿Ya, chicos? De todas maneras, por favor, copiar esta clase en el cuaderno. Va a venir para el examen final, de hecho. Si bien es cierto, en esta clase no voy a dejar tarea, pero sí tienes que tener tu cuaderno al día porque la siguiente semana que nos toca completar notas, ahí te voy a revisar de manera final el cuaderno. ¿Ya? Así que ten en cuenta eso y aparte también aquellos que no han expuesto, ¿verdad? Aquellos que no han logrado exponer, ojo, este día lunes hay la última oportunidad, ¿sí? Aquellos que de repente no han expuesto, de repente les faltó tema, etcétera, va a haber una última oportunidad, ¿ya? Mañana, día lunes, ni bien empezamos la reunión, y es más, los que les falta exponer tienen que estar primeritos en la reunión, me tienen que decir, profesor, a mí me faltan tema de exposición, profesor, yo tengo que exponer, etcétera, ¿ya? Porque si no, en realidad, se van a quedar sin esa nota y esa nota es sumamente importante, hasta incluso pueden salir desaprobados. Así que después no quiero reclamos, ¿no? Que profesor, que por qué me desaprobó, etcétera. ¿Ya, chicos? Entonces, ojo, mañana estén atentos con eso porque vamos a estar hablando justamente de aquellos que les faltan notas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a trabajar un tema de historia universal. Por cierto, un tema muy interesante que está enmarcado justamente pues a finales ya de la Edad Media, entrando ya prácticamente a la historia moderna. Y tiene que ver bastante, chicos, con la Iglesia Católica. Claro, nosotros ya en clases anteriores habíamos estudiado la Iglesia Católica, habíamos estudiado sus características también de la Iglesia Católica y también algunos problemas también que había generado dentro de la población, sobre todo por su actitud, ¿no? Por su comportamiento, por la imagen que presentaba. ¿Sí, chicos? Ojo, estamos refiriéndonos a la Iglesia Católica de siglos anteriores, de hace muchos siglos atrás, ya no a la Iglesia Católica de ahora, por si acaso, que es otra, ¿ya? Me refiero que es otra en el aspecto de la conducta, ¿no? De la imagen que muestran, ¿ya, chicos? Los hábitos, las costumbres que tienen ya son nuevas, ¿no? Son renovadas. Eh, este tema, chicos, de la reforma protestante que se dio en el siglo XVI, fue todo un proceso, ojo, de intento de querer desaparecer la Iglesia Católica. O sea que en la historia de la humanidad, la Iglesia Católica corrió el peligro de desaparecer, chicos, como institución. Claro. Entonces, es ahí justamente donde nosotros tenemos que estudiar este tema desde el punto de vista ¿no? de cómo es que pasó esto, cuáles fueron las causas que impulsaron este proceso de reforma de la iglesia. Claro, porque hubo un intento de desaparecerla, pero para que no desaparezca hubieron ciertas reformas. El tema del día de hoy justamente se enfoca a eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los representantes? ¿Qué propusieron para poder renovar esta iglesia o si no desaparecerla? Vamos a ver qué es lo que propusieron. Entonces, yo les pido que estén atentos porque este es un tema sumamente importante. Aquellos que van a pasar a tercero de secundaria ya tienen que tener este tema en mente. Y aparte porque cuando ustedes comiencen a prepararse para la universidad, también este tema también es clásico. ¿Ya, chicos? Entonces, una vez más, este tema tiene que ver bastante con el intento de desaparecer, ¿no? De desaparecer la Iglesia Católica. Menos mal no se pudo desaparecer, hubo todo un conjunto de reformas, ya, chicos, y por ese motivo la iglesia todavía siguió existiendo, pero eso sí, con otras vertientes más, ¿no? Tú sabrás, por ejemplo, que en la actualidad existe no solamente la iglesia católica, existe la iglesia evangélica, por ejemplo, ¿no? La iglesia adventista, ¿no? Y así, hay varias vertientes de iglesias. Profesor, ¿y desde cuándo surgieron eso? Ah, desde aquí, pues, desde esta época. Justamente debido a esas reformas es que salieron nuevas iglesias y de esa manera la iglesia católica no desaparece. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolló esto, ¿ya? Atentos.
Bien, chicos, entonces, habiendo dicho esto, disculpen, justo estaba leyendo un mensaje muy importante, disculpen. Bueno, ahora sí. La reforma protestante, chicos, ya que se dio en el siglo XVI, ojo, ¿cuándo o qué años abarca el siglo XVI? ¿Mm? Claro, ¿no? Los años 1500, claro, ya para ese entonces ya se había descubierto América, ¿verdad? ¿En qué consistió entonces? Fue un movimiento de renovación religiosa que surgió en Europa como reacción contra los abusos de la Iglesia Católica. Hay que recordar pues que la Iglesia Católica antes, en la Edad Media, era la institución más importante, tenía mucho poder político y sobre todo poder económico en la Edad Media. Entonces, ¿producto de qué? Producto pues de cobro de diezmos, cobro de primicias, cobro de la venta de indulgencias, que ya a estas alturas ustedes saben de qué trata eso. Además, también la iglesia tenía feudos, ¿verdad? Y aparte de eso, había toda una serie, chicos, de cobros que realizaba la iglesia católica, ¿no? Y que obviamente, pues, eso le daba una mala imagen a la iglesia. Muy aparte de la actitud de muchas autoridades del clero, ¿verdad? Ya saben qué es el clero, el conjunto de autoridades de la iglesia, ¿verdad? Todos ellos tenían una conducta que no era muy acorde con lo que predicaban. Se hablaban de pobreza, ellos vivían pues rodeados de riqueza, ¿no? Sus techos bien construidos, ¿no? Con abundante comida, con copas de oro, ¿no? Y todo eso. Entonces, para la época eso obviamente era criticable, ¿no? Entonces, profesor, ¿por qué se dio esta reforma o este intento de reformar la iglesia para que no desaparezca? Bueno, eh, ¿por qué pasó? Bueno, veamos las causas, gran acumulación de riquezas y abusos de la iglesia, acumulación de riquezas sobre todo, ¿no? Producto de los diversos cobros que realizaba. También corrupción y venta de indulgencias. Profesor, ya me olvidé, ¿qué cosa era la venta de indulgencias? Ah, ya, era la venta del perdón de los pecados. Eso era pues la venta de indulgencias, ¿ya? Y producto de esa venta de indulgencias, la iglesia se iba justamente enriqueciendo, ¿verdad? Entonces, obviamente que la gente veía eso mal, ¿no? Porque había gente pues que hacía su penitencia, ¿no? Sus 1000 Padres Nuestros, sus 1000 Aves Marías. Entonces, en realidad pues mientras habían otros que hacían su penitencia, habían otros que simplemente pagaban, ¿no? Y así obtenían el perdón de los pecados. Entonces, de hecho que eso era también cuestionable en la época, ¿no? La gente criticaba bastante eso. Y por último, el humanismo. Justo el tema anterior que nosotros habíamos hecho en Historia Universal sobre el humanismo, claro, ¿verdad? Donde el hombre un poquito se distancia de la idea religiosa para dar paso a la ciencia. No se vuelve ateo, sino simplemente se distancia un poquito. Entonces ahí surge el famoso antropocentrismo y esta ideología es justamente lo que influyó en algunos personajes para poder plantear esta reforma. ¿Ya, chicos? La reforma protestante, una reforma de la Iglesia Católica para que no desaparezca. ¿Ya, chicos? Obviamente que eso era complicado para la época. La Iglesia digamos que se resistía a reformarse, quería continuar tal y como estaba, ¿no? Y es por eso que luego la iglesia, luego de todo este proceso, también va a responder ante este proceso de amenaza, ¿no? De reformarla o desaparecerla. Entonces, por ejemplo, más adelante surge lo que es la contrarreforma, es decir, la respuesta de la Iglesia Católica, a ver qué es lo que va a hacer para no desaparecer, o para rectificarse o mejorar su imagen. Entonces, ese es un tema ya que de repente ya el siguiente año se va a ver. ¿Ya, chicos? Bien. Antecedentes, ¿no? Cuando hablamos de antecedentes quiere decir qué pasó antes, ¿no? O cuáles fueron de repente las personas que antes ya habían propuesto esta reforma de la iglesia. Entonces, por ahí estaba, chicos, en el siglo XII, años 1100, Juan Wycliffe y Juan Hus, que son dos representantes de este proceso de reforma, ojo, pero del siglo XII, es decir, años 1100. O sea, estos personajes fueron los antecedentes porque pasó antes y ellos proponían reformar la iglesia. Oye, pero siglo XII era una época donde la iglesia tenía mucho poder. Entonces, obviamente que estas personas fueron perseguidas, ¿no? Y apresadas hasta incluso ejecutadas, ¿sí? Por proponer justamente, pues,
reformar la iglesia. Eso no se podía proponer porque la iglesia era la máxima autoridad. Tú no podías estar en contra de la iglesia en aquella época. ¿Me dejo entender? Entonces, en esa época, pues, estos personajes fueron apresados y ejecutados, ¿no? Entonces, Juan Wycliffe y Juan Hus, antecedentes de la Reforma. Habían personajes, chicos, que han propuesto este proceso de reforma en varios países de Europa. Solamente vamos a mencionar a dos nada más, lo que pasó en Alemania, por ejemplo, quién fue el personaje, y también aparte en Suiza, ¿no? Vamos a ver quiénes fueron los representantes. Entonces, por aquí vamos a mencionar pues a Martín Lutero. Él es representante pues de Alemania. Él proponía la reforma de la iglesia en Alemania. Él tiene un libro muy importante que escribió que se llama Las 95 tesis de Wittenberg. ¿Ya, chicos? Martín Lutero es el autor de ese libro. Ojo, chicos, me ha pasado que cuando yo enseño este tema y menciono a Martín Lutero, muchos se confunden con Martín Luther King, ¿no? Que es otro personaje de la historia muy aparte. ¿Ya, chicos? No confundirse, ¿ya? Martín Luther King es otro personaje en otro contexto histórico. Profesor, ¿quién es Martín Luther King? Ah, bueno, averígualo y a ver, en la clase en vivo, ya te voy a decir si está bien o está mal. ¿Ya? Averígualo. Pero aquí en este caso es Martín Lutero. Y Martín Lutero, él proponía pues en este libro, ¿qué cosa? Decía que la Biblia era la única fuente de fe, es decir, no es necesario que tú estés dando pues diezmos, primicias, ¿no? No, nada que ver, no. Sino que si tú crees realmente en Dios, crees en la religión católica, con tal que tú tengas fe es suficiente, ¿no? Y con tu Biblia, claro está. Tú puedes leer tu Biblia y puedes tener fe en eso, nada más. Es lo único que se necesita, decía Martín Lutero. Profesor, tiene razón, ¿no? Bueno, sí, en parte, ¿no? Obviamente que en la actualidad, pues que alguien te obliga a pagar diezmos, pues eso no es dable, pues ahorita hay mucha pobreza, ¿verdad? En el mundo. Entonces, aparte de eso, ¿qué proponía? Solamente aceptar tres sacramentos. Aceptar tres sacramentos, entre ellos el bautismo, la comunión y la penitencia. Solamente tres. Bautismo, comunión y penitencia. Profesor, y la confirmación, que la Eucaristía, ¿no? Que el matrimonio, no, eso ya es aparte. Ya. Él dice, no, no tienen mucha importancia o mucha relevancia. Porque al final, pues, por ejemplo, el matrimonio puede ser algo legal, es decir, se firma nada más. Entonces, él proponía solamente tres sacramentos. ¿Qué más? Libre interpretación de la Biblia. Es decir, las personas pueden leer y comprenderla a su modo. En cambio, pues en la Edad Media, lo que decía el padrecito, ¿no? O lo que decía la Biblia al pie de la letra, eso tenía que cumplirse. Pero para Martín Lutero eso no es así. Una persona lee y según lo que comprenda, en eso cree. Eso dice este Martín Lutero, ¿no? Libre interpretación de la Biblia. Otra cosa que más, no el culto a los santos. Martín Lutero no está de acuerdo con el culto a los santitos. Profesor, ¿cómo es eso? O sea que hay personas pues que compran su santito, ¿no? Que la Virgen María, que San Martín de Porres, de repente, así, ¿no? En pequeñas esculturas, ¿verdad? Martín Lutero dice, oye, pero ¿por qué rezarle a esos santitos supuestamente? Si es simple y eso. Tú dirás, profesor, pero las personas le rezan a lo que representa. Claro, pero en esa época, este señor que propone, propone pues que simplemente es yes, o sea que no podemos nosotros basarnos justamente creyendo en personas que supuestamente son virtuosas y peor pues representadas en yeso, no tiene sentido, según Martín Lutero, ¿no? Según Martín Lutero, porque dice pues que eso no nos trae la salvación. Entonces, o no nos trae pues el arrepentimiento, ¿no? Eso no es parte de la fe verdadera. La fe verdadera solamente está en uno solo, ¿en quién? En Dios. Eso dice Martín Lutero. Ya, o sea que él no está de acuerdo con los santitos. De repente, profesor, creo que algunos familiares que tengo por ahí, claro, también pensamos más o menos así. Puede ser porque recuerda que a partir de aquí surgieron más iglesias, ¿no? Iglesia evangélica, iglesia adventista, ¿no? Profesor, los mormones, no, los mormones ya están después. Los mormones están después, siglo XVIII más o menos, ¿no? Siglo XVIII, allá pues en Norteamérica. ¿Ya, chicos? Bien. Y luego el Papa León X, ante lo que proponía Lutero, se puso en contra.
¿no? El Papa León X, que era el representante de la iglesia en aquella época, se enteró de lo que proponía acá Martín Lutero y lo llamó para decirle que está en contra. No, 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 señor Lutero, eso no, usted no puede decirlo, ¿ya? E incluso lo hicieron llamar con el rey, todavía con el rey Carlos V, profesor, rey Carlos V, pero si Martín Lutero es de Alemania, Carlos V en España, no. Carlos V era un gran emperador no solamente de España, sino también de Alemania. ¿No ves que él era conocido como Carlos I o Carlos V? Claro, entonces él mandó a llamar a Martín Lutero, ¿ya? Y también, a ver, señor Martín Lutero, a ver qué está haciendo usted, qué está diciendo, qué cosa está difundiendo. ¿Me dejó entender? Ok. Y bueno, una reforma en Suiza que tiene pues como representante a Juan Calvino, ¿ya? Este sí es más radical, ¿ah? Este señor sí es más radical, es más, digamos, más fuerte en el aspecto de sus ideas, ¿ya, chicos? Por ejemplo, él tiene también su obra llamada La Institución Cristiana, y a diferencia de Lutero, él plantea solamente que debería existir dos sacramentos nada más, el bautismo y comunión, suficiente. Eso dice Juan Calvino. Y él cree en la predestinación, o sea que él propone, por ejemplo, o dice que Dios tiene un plan para nosotros. O sea, está bien, nosotros podemos decidir qué hacer con nuestra vida, podemos estudiar, ¿no? Trabajar, ser profesionales, etcétera. Si eso es así, es seguramente porque Dios así lo quiso. Dios ya sabe lo que tiene preparado para cada uno. O sea, desde ahí viene justamente esa frasecita. ¿Ya, chicos? Por eso dice, él cree en la predestinación. Ya todo está trazado. Ya Dios sabe qué es lo que nos tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Ya, chicos? Y bueno, eh, justamente lo que él concuerda con Martín Lutero es que no se deben adorar a los santitos, ¿no? No tiene ninguna representación. Eso no es muestra de fe verdadera, diría Juan Calvino. ¿Ya, chicos? Entonces, son estos dos representantes que nosotros estamos estudiando como parte de la Reforma Protestante. Recuerda que estos están en contra de la Iglesia Católica de aquella época y están proponiendo cómo debe reformarse. ¿Ya, chicos? Ok. De hecho, que la Iglesia Católica pues no quiso aceptar eso y después va a dar una respuesta, ¿no? Profesor, ¿cuándo vamos a estudiar eso? Ya el siguiente año escolar. ¿Ya, chicos? Bien, por fin, ¿no? Por fin hemos terminado nuestros temas. Hasta aquí es justamente nuestro temario, chicos. Más bien les agradezco por prestar mucha atención y aprender también poner de su parte, que no ha sido nada fácil este año. Y bueno, de tarea simplemente estudiar para los exámenes finales y tener el cuaderno al día porque voy a revisar de manera final. ¿Ya, chicos? Bueno, dudas, preguntas, sugerencias, el día lunes en la clase en vivo, ahí nos estaremos viendo. Ya, chicos, cuídense bastante. Un abrazo fuerte para cada uno. Chao.